Muy buenas tardes a los televidentes del Poder de la Tarde en los martes de salud. Como mencionaba anteriormente don Luisín, hoy tenemos un invitado vanilejo, lo que le produce un orgullo especial a don Luisín, y es el doctor Guerrero, neurólogo pediatra, formado en Cuba, en República Dominicana, con vasta experiencia en un tema de gran importancia, que es el autismo. En primer lugar, quiero saludar al doctor y decirle, antes de comenzar y entrar en materia, háblenos un poquito de quién es usted y cuál es su formación. Bueno, yo, como usted dijo, un placer, gracias por la invitación al programa. Carlos Guerrero, oriundo de Baní. Mi formación fue fuera del país, en Cuba. Estudié en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Hicimos medicina familiar, hicimos pediatría y después un posgrado en atención especializada en neuropediatría. Retornando al país, laboramos en el Hospital Hugo Mendoza, entre otras instituciones más. Doctor, perdón, sí. el estudio en Cuba, o sea, su estudio primario, ¿usted estudió medicina en Cuba todo el tiempo? Sí. ¿O fue a hacer un posgrado? No, yo hice todo allá. ¿Usted se fue aquí, usted estuvo ¿dónde hizo su estudio primario? ¿En la escuela Canadá o dónde? Yo lo hice en el Colegio Matriza, allá y después en el Colegio Redentor, allá en Baní. ¿Y cómo diantre usted cogió para Cuba? Eso fue el proyecto de UNAPLAN para esa época, cuando pasó el huracán George, ¿recuerda? Ajá, sí, cómo no. Que vino entonces también el presidente cubano de esa época, que era Fidel Castro. Sí. Y estaba Leonel Fernández, y se creó aquella escuela latinoamericana de medicina allá en La Habana, y se nos ofrecieron becas para los países que fueron afectados. Qué interesante, del huracán George. Del huracán George. Que Fidel Castro motivó mucho eso. Exactamente. Con Leonel Fernández. ¿Y cuántos médicos fueron de aquí? Bueno, nosotros en mi promoción fuimos 155 más o menos. 155 médicos. Sí, en el año 99. 155 jóvenes a estudiar. Jóvenes, fuimos para allá. No me diga. ¿Y cuántos se graduaron? Alrededor de 100. ¿Y los otros desertaron? Algunos desertaron, otros no se graduaron en el primer año con nosotros, pero sí se graduaron también un poco más. O sea que hay 100 médicos fruto de esa promoción de colaboración. Sí. ¿Y la experiencia en Cuba, qué tal? Bueno, nosotros aprendimos bastantes cosas en el sentido de la medicina, de la organización del sistema de salud, que ellos lo tienen bastante estructurado y organizado en un enfoque de atención primaria, que así fue que nos formaron, así con esa visión de médico general y de médico familiar nos formaron, y también con una buena formación de especialidades que ellos tienen allá. Y con esa también, con un sentido, porque hubo un carácter también que ellos quisieron, que era que nosotros pudiéramos sentir la parte humana de la medicina y enfocarnos también en... Es decir, que ustedes llegaron a trabajar en la sociedad cubana. Sí, yo tuve que hacer, bueno, nosotros... Eso es lo que le llaman, ¿cómo le llaman los médicos? Pasantía. No, en el caso de nosotros, allá no se utiliza la pasantía, sino que ellos tienen un programa que el médico se gradúa y pasa directamente a la especialidad de medicina general integral, que viene siendo atención primaria de salud. Ok. Doctor, ¿y cómo fue la vida de un dominicano, un vanilejo en Cuba? Quiero adelantar que yo soy seguidor y mis mejores relaciones están con Cuba. Voy a hacer este tipo de preguntas con el mejor interés de edificar, y yo soy de los que defiende esa región, hago la aclaración. El modus vivendi de ustedes, o sea, viniendo de una sociedad, habían o hay algunas precariedades en Cuba, ¿cómo ustedes la pasaron? Bueno, primero... recuérdese que nosotros nos fuimos con un matiz de lo que se hablaba de que era Cuba, ¿no? O sea, nosotros teníamos una supuesta... un prejuicio ideológico y cultural de lo que ellos eran.
Entonces, que te decía, mira, no hables de política, no hables de aquello, no hables de esto. Entonces, uno decía, bueno, yo lo que voy a estudiar, yo no voy a hablar nada de esas cosas. Cuídese que eso es un problema ya. Exacto. Sin embargo, el trato fue muy diferente. O sea, el cubano es muy hospitalario, es muy abierto, comparte lo que tiene. Ellos nos daban y nos ofrecían lo que ellos tenían, o sea, no hubo en ese sentido. En otras palabras, usted no pasó trabajo allá. Sí, yo te puedo decir que yo pasé trabajo porque el estar fuera de tu casa, el tú salir joven, adolescente, primera vez fuera de tu familia, no conoces a nadie, en una cultura diferente, a pesar de que somos latinos y hablamos el mismo idioma, un pensamiento diferente, compartir con otros de otras nacionalidades también. Es un poco difícil. Pero finalmente usted se adaptó, me imagino. Sí, yo me adapté, yo no tuve dificultades para... Y fuera de los estudios, ¿gozó un poco, doctor? Porque el cubano es como nosotros, le gusta el asunto. Sí, yo le puedo decir que fue parte de lo que aprendí, porque es verdad que el cubano tiene culturalmente también muy desarrollado. Y el acceso a uno ir, un ejemplo, a teatros, a uno ir a actividades culturales, al arte, en todos los sentidos, es fácil, fue fácil para nosotros. Y académicamente, doctor, ¿pudo lograr el nivel deseado, buscado, académicamente, como médico, como resultado hoy día? Yo entiendo que sí, porque yo tengo una anécdota. Cuando yo regreso al país, me recuerdo que tuve que hacer pasantía de ley, que la hice en Río San Juan. Muy buenas personas, me trataron muy bien, tengo buenos recuerdos de esa zona norte de aquí del país, en Río San Juan. Después hice un año honorífico en el Hospital Arturo Grullón. ¿En Santiago? En Santiago. Sí, era la doctora Rosy Morel, la directora, el doctor Cabrera era el jefe de enseñanza, entre otros más. Y algo que me gustó mucho fue que cuando llego al país es una visión diferente que uno trae. O sea, uno viene con una visión diferente a una realidad diferente, pero nuestra realidad. O sea, es mi realidad. Yo soy dominicano, es la que yo tenía que enfrentar. Y ahí uno ayudaba mucho con la parte docente. Trabajamos en el CIAI, que era la atención al paciente con portador de VIH y del virus VIH. Entonces nosotros participábamos en la docencia. Y los conocimientos que yo traje, que empezamos a implementar, que empezábamos a ayudar, una parte de ellos llegó al país después. O sea, que yo me sentía como que yo era un extranjero, ¿no? Como un extraterrestre, porque yo decía algunas cosas y usaba algunas cosas que no se estaban utilizando en el país. Entonces yo pensaba, espérate, que tengo algún fallo, algún error, y me volvía a revisar, pero no estaban estandarizados en el país, aunque sí aprendí muchas cosas que también se hacían muy buenas aquí, porque hay que decir la realidad, ¿no? Nosotros también tenemos muy buenos profesionales y tenemos muy buena medicina, y lo más importante es adaptada a nuestra realidad. Qué bueno. Mire, doctor, ¿cuánto valoro esta explicación, esta motivación? Y es bueno que el televidente pueda ver y comparar y cómo nuestra clase profesional tiene esos esfuerzos y nada, hace cualquier detalle de compromiso y de riesgo, y si se quiere de fajarse para lograr un buen resultado. De manera que me place mucho conocer esa historia suya. Gracias. Y a propósito, ¿se casó allá o aquí? No, bueno, yo... Esa sonrisa dice mucho. No se apure, yo le cambio la pregunta. Vamos a hablar de medicina. No, sí, está bien. Sí, se ve que usted fue, usted fue tremendo allá, travieso. No, diría que un adolescente normal y un adulto muy bien, joven. Doctor, aquí vamos a hablar de medicina, no se apure, doctor, arranque. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante y un tema que creo que está en el tapete de la sociedad dominicana y del mundo, y es precisamente el espectro autista.
Entonces queremos hablar en el día de hoy y llevar orientación a todos los televidentes sobre qué es el espectro autista. De manera adicional, cómo lo diagnosticamos. Y precisamente por eso elegimos el día de hoy un neurólogo pediatra y alguien con experiencia que trabaja en un hospital donde tienen programas de terapia del habla, programas también especiales para discapacidad, entre otros, para que hablemos no solamente de los aspectos teóricos del autismo, sino de los aspectos prácticos. ¿Qué implicaciones tiene en cuanto a la familia? ¿Qué alternativas hay en República Dominicana para tratar a un paciente con autismo? Y también, de manera concomitante, yo creo que hoy traemos muy buenas noticias, porque por primera vez un seguro dominicano y por primera vez en la región de Latinoamérica, un seguro nuestro local, que es Seguro Reservas, Just, ha incluido lo que es el tratamiento y el manejo del espectro autista dentro de lo que son sus coberturas. Esto habla no solo de responsabilidad social corporativa, pero también habla de cómo la sociedad y cómo el gobierno comienza a involucrarse de lleno en esta realidad que no podemos darle más la espalda. Entonces, quiero comenzar hablando de qué es el espectro autista. Bueno, Perdón, estamos viendo en pantalla, ¿verdad? Podemos observar en pantalla ahora lo que fue la inauguración, precisamente, o el lanzamiento de lo que es esta cobertura de autismo Just, donde podemos ver al señor Víctor Rojas, vicepresidente ejecutivo, donde nos está conversando al respecto, y también podemos ver el ejemplo de distintos niños con autismo y cómo se han superado y han podido desarrollarse en aspectos vinculados al arte, a la música. En el evento también estuvo presente la vicepresidenta de la República, y también el administrador del Banco de Reservas, el señor Samuel Pereira, porque es una iniciativa conjunta de lo que es el conglomerado de Grupos Reservas, que viene a darle un espaldarazo a todas las familias dominicanas que tienen dentro de su núcleo, dentro de su seno, alguien con autismo. Entonces, por eso creemos que es de tanto valor conversar un poquito hoy sobre este importante tema. Antes que de la pregunta, no hay dudas de que es fantástico, es loable que una marca como Seguro Reserva tome esta iniciativa, que no es muy propio, porque crear las condiciones para un seguro, de verdad que me desvivo en elogios por ese detalle, esa condición, porque más que verlo como un seguro, un negocio, es una atención a un sector que hace rato le estamos dando la espalda a esos niños que son los más cariñosos y que tienen ese tipo de condición, bien sea autismo, síndrome de Down y otros. Y el hecho de que hoy puedan disponer su familia de un seguro para atender esa condición, me quito el sombrero. No, porque no lo veo en excepción como algo comercial, sino lo veo como un aporte, como una atención para tratar esa condición. Así que hay que felicitar a los autores de esto, hay que motivar y darlo a conocer, porque a partir de ese anuncio, todo el que tiene un niño en esa condición se siente más protegido y seguro. Y me agrada que sea una novedad no solamente aquí, sino en la región. Bueno, y también el hecho de que sea un seguro internacional con cobertura local, o sea que las atenciones no solo estén limitadas a la República Dominicana, sino a una red de centros preferentes en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Esto es un inicio y que de verdad se pretende de que se haga un efecto viral. ¿En qué sentido? En el sentido de que también, inclusive, otras aseguradoras se animen, porque Correcto. esto es una buena nueva iniciativa para importante. todos aquellos o aquellas familias que cuentan con personas que están dentro del espectro autista. Y que ahora el doctor nos va a Sí. explicar Mira, qué doctor, es el autismo. Sí, doctor, el doctor Cambiaso, entre su presentación, pregunta qué es el autismo, y yo le agrego, ¿cómo una familia se da cuenta, unos padres, que tienen un niño autista? ¿A partir de cómo, cuándo y dónde? bien, muy buena pregunta. Y le diré una cosa para comenzar. Podemos
definir para que el público entienda más o menos. Son estos niños que tienen, según la doctora Lorna Wynn, que ella lo describió muy bien, una dificultad para comunicarse, para la comunicación. Tienen una dificultad también asociada a esto para sociabilizar, para interactuar. Entonces también hay problemas con la flexibilidad y con la anticipación. Es decir, que a veces no tienen la percepción de riesgo de lo que hacen o de lo que está sucediendo. Y la flexibilidad es para adaptarse al cambio que les llega en el entorno. Y esto podemos resumir lo que es. Y entonces, como usted dice, ¿cuándo nosotros podemos sospechar? Es muy difícil en un niño de 2 años decir o diagnosticarlo como autista. Ahora bien, sí lo que se ha hecho es que entre los psiquiatras, neurólogos y la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos, tratar de llegar a un consenso y a tips que nos digan a nosotros más o menos, que nos orienten de cuándo el niño tú tienes que tienes que acudir al médico y observarle. Cuando, un ejemplo, es el niño que no tiene esa interacción, el menor de 1 añito, que no hace la sonrisa social, no hace el balbuceo, no atiende a nombres básicos, inclusive al nombre de él, que le empiezan a decir después de los 9 meses más o menos, y uno ve ese niñito como que no está interactuando correctamente. Es un buen detalle el que usted está dando, que ya a los 9 meses no pueda distinguir entre su nombre o decir, o sea, papá por o lo mamá. menos, exactamente, que tú ves que tú hablas, tratas de jugar y ya es el niño del año, un ejemplo, ya apenas un poquito más, que tú haces estos jueguitos de tortita de manteca y él como que no le llama la atención, que no es lo común, que no es lo ideal, porque el niño Ahí hay aprende. una alerta. Exactamente, porque el niño en verdad aprende imitando. O sea, los niños nos imitan a nosotros lo que uno le hace, lo que uno juega con ellos, y entonces ellos van desarrollándose. Si no tiene reacción, eso Es indica. para uno, o sea, ponerle un ojo y entonces decir, no, mire, vamos a verle una evaluación, y se le da un seguimiento. Eso no quiere decir que sean autistas, eso no quiere decir que tengan dificultad. O sea, lo que estamos diciendo que son cosas que nos van a nosotros dando ese perfil de que uno tiene que echarle ojo, como se dice, ¿no? Cuando eso ocurre, ¿qué debe hacer los padres? ¿Llevarlo a un médico? Sí, deben de llevarlo a su pediatra o a su médico de familia, médico de cabecera, expresarle la situación que ven con su niño. Entonces evaluará la parte del neurodesarrollo que nosotros podemos ver y determinará si necesita o no una interconsulta a otro nivel. Pregunta ahí lógica. Cuando hace eso, ¿eso tiene cura o es para fines de tratamiento? ¿El autismo tiene cura? Ok, aquí vamos a entrar entonces al detalle. Mire, hay un artículo que publicaron los españoles que se llama Autismo que se cura, pero es más bien un título como una sátira, ¿no? Porque era que en un momento se había una controversia de que si eran autistas, y después de un tiempo venía el niño y era un niño normal. Entonces tú dices, pero ¿cómo que se curó el autista? Porque si Kanner lo describió, si Lorna Wynn lo describió, ¿cómo que se curó un autista? Entonces eso trajo muchas disputas académicas, porque esto es un tema discutible, que se discute y es muy matizable también, ¿no? O sea, aquí no hay una verdad absoluta, ni nadie tiene la verdad, pero sí hemos llegado como a consensos para el tratamiento. ¿Qué pasa por qué ahora se le cambia el nombre en el DSM-5 2014 de la Asociación Americana? Porque es que nosotros veíamos dos cosas, que si seguíamos con el autismo de Kanner, como Kanner lo describió, Leo Kanner, el austriaco, el médico austriaco, eran los casos severos. Entonces ya se venían diagnosticando tarde. O sea, después de los 6 años, 7 años, 8 años, donde la intervención a esa edad era más difícil. Y después se fueron flexibilizando, se fueron viendo, se fue avanzando. Pero eso también trajo consigo un problema, que empezaron a aumentar los casos.
porque ya no era el severo que Kanner describió, sino ya había el medio y algunos que se llamaban en su época, por ejemplo, por el 2010, los borderline, que era aquel que parecía, pero no era. Entonces, es o no es, y eso a veces se hacía la dificultad. Pero eso es muy delicado, doctor. Exactamente. Tú desde de temprano jugar, identificar sin saber si es verdad o no. Exactamente. Y además riesgoso. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron cuando se juntan y sacan el DSM-5, que es el de enfermedades psiquiátricas? ¿Qué es el DSM? Es el como glosario de la Academia Americana de Psiquiatría. Es donde ellos definen las enfermedades y sus términos. Como si fuera un catálogo que tiene códigos para cada enfermedad. Para cada enfermedad, exactamente, gracias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hicimos ahí? O sea, ¿qué fue lo que se hizo ahí? Fue decir que es un trastorno, por eso un trastorno quiere decir es una variable diferente a lo normal, es algo que no va dentro de la norma. Y un espectro porque es más bien un conjunto de situaciones de niños que no todos son iguales, sino puede haber una amplia variabilidad entre uno y otro, y es un continuo. Y entonces, y autismo, que quiere decir que entonces que esos niños que tienen el trastorno, que son de continuo, tienen dificultades en la comunicación, tienen dificultades en la sociabilización, en la flexibilidad y la anticipación, por decirlo así. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, sí, por un lado, te aumenta el número de casos. Vimos que en Estados Unidos aumentó grandemente si lo comparábamos en esa misma época con el Reino Unido, un ejemplo que no tiene la misma clasificación en ese momento. Pero nosotros decimos, sí, está bien, aumentaron los casos, pero a nosotros no es mejor. ¿Por qué? Porque el niño me llega más temprano. Claro. El niño me llega más temprano, el niño ya me llega a la edad de 2 años, 2 años y piquito, que es donde ya ellos empiezan, donde tú te das cuenta que hay un problema grave ya en el lenguaje y en la sociabilización. Pero, ¿por qué? Porque vimos una cosa, que los niños con la intervención adecuada, con el diagnóstico oportuno y en un equipo multidisciplinario, el 75% de esos niños que entran dentro del espectro autista tienen mejoría. Doctor, una pregunta. Cuando hablamos del espectro autista, y como muy bien describía las diferentes maneras en que se ha definido y las opiniones de diferentes autores de distintas nacionalidades, pero también hablamos de algunas condiciones, como por ejemplo son el síndrome de Asperger, entre otras. Entonces, cuando hablamos de autismo propiamente dicho, ¿cuándo hablamos, en qué momento de la posibilidad de que haya un síndrome de Asperger y cómo la familia, vuelvo nuevamente a la pregunta que hizo don Luisín, puede de forma temprana detectar esto, verlo como un signo de alarma, acudir a su médico? ¿Qué centros hay especializados para manejar esto en República Dominicana? Sí, bien. Mira, es que un ejemplo, el Asperger entra dentro del trastorno del espectro autista. Lo que pasa que antes, como yo decía, él quedaba fuera, o sea, habían como 4 o 5 subgrupos de los trastornos del neurodesarrollo, el trastorno del espectro autista, la desintegración o el HELP, el Asperger propiamente dicho, el síndrome de Rett, entre otros. Entonces, eran varios diferentes criterios que se manejaban. Entonces lo que hicieron fue, mire, vamos a tratar de ponerlo todos juntos y entonces le hacemos las evaluaciones a todos, y a la medida que vamos haciendo las evaluaciones, las intervenciones, entonces vamos clasificando a cada quien, ¿no? Y
¿Por qué? Por lo mismo, o sea, Claro. es para llegarle más temprano, ¿para qué? Porque, un ejemplo, un autista con un Asperger, cuando lo tratamos así, el Asperger es una persona que lo que tiene más bien es problemas comunicativos, pero tú te confundes, o sea, tú puedes ver a una persona Asperger y tú no te das cuenta que tiene el síndrome de Asperger fácilmente, ¿no? Porque tiene buenas relaciones, o sea, hace algunas cosas que tú dices, bueno, está bien, que no es así con el autismo severo o el autismo de carne. Sin embargo, hemos visto personas que son líderes mundiales con autismo. Uno de los principales físicos de la historia de la humanidad, Albert Einstein, tenía cierto grado de autismo y han habido otros grandes artistas y personas de las ciencias, inclusive hasta políticas y de diferentes índoles, que tienen cierto grado de autismo y han podido desarrollarse. Creo que es importante también para los televidentes entender que el manejo del autismo es un manejo integral, es un manejo colaborativo. No hay una pastillita mágica para el autismo. Se requieren terapias de distintos tipos, de terapias de habla, terapias de integración de grupo y muchísimas otras. Y me gustaría que nos dijera, o sea, ¿cuáles son las terapias más comunes que se le dan a un niño o a una persona con autismo? Bueno, a mí me gustaría decirte que un ejemplo, ya después que uno tiene ya el diagnóstico, porque eso pasa por varias disciplinas, o sea, varias disciplinas, dentro van neuropsicólogos, psicólogos, logopedas, psiquiatras, neurólogos y otras especialidades que se suman. Y ya cuando uno identifica al paciente que puede tener trastorno del espectro autista, entonces se clasifica o lo ponen leve, moderado, severo, pasa por diferentes evaluaciones y entonces se va identificando y ahí se le va indicando por ese grupo de expertos en esa evaluación lo que necesita el paciente, que puede variar entre uno y otro. Y como decíamos ahorita, hay centros aquí en el país que lo hacen. O sea, hay tantos centros públicos como privados. Te puedo mencionar nuestro hospital, que nosotros atendemos a algunos pacientes de esta parte. ¿Tiene muchos pacientes con autismo en el Hugo Mendoza? Nosotros no tenemos una casuística así ahora mismo que yo te puedo decir estadísticamente tenemos tanto, pero te puedo decir que alrededor de un 3% de nuestras consultas es para evaluar algún paciente para descartar si tiene o no trastorno del espectro autista. Eso es un número significativo en medicina, partiendo del hecho de que hay cientos de miles de enfermedades realmente. Exacto. Pero en República Dominicana, haciendo un comentario al margen, don Luisín, también está el Centro de Discapacidad, lo que es el CAID. También tuve la oportunidad de visitar el CAID y quedé sorprendido con lo que son sus instalaciones, el nivel de sus profesionales y el manejo integral que se le da no solo al paciente autista, sino a toda su familia. Y es un centro que realmente es público, que anteriormente era una dependencia de lo que era el despacho de la primera dama y que actualmente es una dependencia de lo que es el Ministerio de Salud, pero que ha conformado un equipo realmente de clase mundial. Y da gusto ver cómo se manejan los pacientes en el CAID. De igual forma, hay otros centros privados, como menciona, pero me sorprendió mucho ver la variedad de terapias, la variedad de subespecialistas y cómo se hace hincapié en lo que hemos hablado ahora, el diagnóstico temprano. Como si vemos un niño de que desde la etapa de infante balbucea, tiene dificultad para la expresión, no es muy afectivo o tiene problemas a la hora de comunicarse o de pronunciar palabras o de aprendizaje, es sumamente importante de que de forma proactiva acuda a su neurólogo pediatra y como vemos hoy día que en los colegios también ya hay un nivel de receptividad, de formación por las maestras y los psicólogos para hacer estos diagnósticos tempranos. Don Luisín, a mí me gustaría que hoy, porque en adición a la pregunta que hagamos nosotros, de forma temprana también pongamos a la teleaudiencia que interactúe. No, ya le había pedido al director, me ponen los teléfonos y
ustedes tengan la disponibilidad de preguntar sobre cualquier tema aquí a los médicos sobre este tema del autismo y lo que no es autismo, porque el doctor es pediatra, es Neurólogo pediatra. Neurólogo pediatra. Interesante, esa especialidad muy particular, así que estamos a su orden totalmente gratis. Me ponen los teléfonos y pueden ir llamando. Doctor, entonces, en términos prácticos, ¿se hereda, es hereditario el tema? Eso es bien controvertido, pero se ha visto, un ejemplo, una de las cosas que más se discute es la etiología. Se ha visto asociaciones y se ha visto genes implicados en pacientes con trastorno del espectro autista, pero no quiere decir que todo el que tenga autismo tiene ese gen afectado. Pero se maneja esa teoría y se sabe de genes y se saben de condiciones y algunas enfermedades, un ejemplo como la esclerosis tuberosa, el síndrome del X frágil, que 1% de esos pacientes pueden presentar un grado de autismo. Buenas tardes, a su orden para compartir con ustedes todas las preguntas. Adelante. Buenas tardes, Dios los bendiga. Amén. Mi nombre es Marixa Sánchez. Yo tengo un nieto, tiene 6 años. Hace alrededor de 4 años, 3 años y medio, le diagnosticaron espectro de autismo. Pero por lo que dice el doctor, estamos mirando que el niño no tiene las tantas cosas que dice el doctor puede tener un niño con autismo. Es sumamente sociable, simpatiquísimo. Ya con la terapia del habla muchas cosas, muy coherentes, otras no, en otras no se le entiende mucho lo que dice. Incluso dibuja en la computadora, dibujó el otro día el Titanic, y la mamá le pregunta que qué es eso, y le dice, eso es mi Titanic. Y dibuja el hielo, y le dice, mami, eso, le dice, mami, el Titanic y el hielo chocaron y se hundió. Y yo siento que es un niño que tiene una inteligencia demasiado grande, tiene 6 años, y económicamente no podemos estarlo llevando tanto a la terapia porque el seguro que tenemos no cubre las terapias y se nos está haciendo un poco difícil. No sé qué usted nos recomienda a las personas que no tenemos los recursos para esas terapias que son tan costosas, porque son más de una. Ayúdenos, por favor, en una orientación. Bueno, muy bien. El doctor le contesta, y quiero felicitarla, señora, porque usted ha hecho una pregunta que vale por 100 y muy explícita. Ojalá siempre nos llamen y lo pregunten así. Adelante, Mire, doctor. Es muy bueno. Yo decía hace un ratito atrás que por eso que a nosotros nos gusta que el paciente llegue temprano, porque ella bien lo dice, tiene 6 años y hace como 3, 4 años atrás, ¿no? Se le diagnosticó con un trastorno del espectro autista, se le hizo la evaluación y está en terapia, y hoy por hoy, mire cómo ella refiere que su familiar ha avanzado. Quiere decir que fueron efectivas. Y eso es lo que nosotros queremos. ¿Y qué usted le recomienda a ellos que puedan? Ahora, en dependencia del centro con el cual ellos están atendiendo. Porque un ejemplo, hay varios centros como yo le decías, el tal CAI, y no hay un solo CAI, hay varios CAI que ellos han ido preparando y entrenando. ¿Y ahí es gratuito? En el CAI no sé cómo lo manejan, pero yo sé que sí toman seguro subsidiado y trabajan con alguna parte de esta de social, ¿no? Tienen un departamento, de servicio social que le permite a personas de escasos recursos. Y ahora apareció Josh para ayudar un poco a eso, ¿verdad? Acceder a esas familias. Sin embargo, también, ante la duda, siempre es prudente en medicina pedir una segunda opinión. Si usted presenta alguna duda en ese sentido, puede acudir donde un profesional, donde un neurólogo pediatra o donde otro especialista también, a pedir una segunda opinión. Aparentaría ser un caso que fue diagnosticado, como muy bien describe el especialista, y manejado de forma oportuna. Pero siempre es prudente, ante una duda, uno pedir una segunda opinión médica. Somos promotores de lo que son las segundas opiniones médicas. Bien, tenemos otra llamada en el aire. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, para hacerle preguntas al doctor. Hágalo.
Quiero saber por qué se produce o por el tema del Asperger en el autismo en algunos niños. Por ejemplo, tengo un nieto que él tiene la dificultad, es inteligentísimo pero tiene dificultad, yo me doy cuenta que es Asperger que debe tener. ¿Por qué se produce eso? Muy bien. Váyala anotando, doctor, ahí. La otra llamada que está ahí atrás. Saludos, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, yo tengo una pregunta para el doctor. Adelante. Sí, buenas tardes al doctor y a quienes le acompañan. Mi pregunta es sobre neurología. Me gustaría saber cuáles son las síntomas de Guillain-Barré, si le puede dar a un niño y qué ocasiona esta enfermedad. Gracias. Vamos con esas dos. Gracias. Bueno, para pasarle ya la pregunta para los detalles al doctor, el Guillain-Barré es una tetraparesia espástica tropical. Dígamelo en español ahora, doctor. Bueno, pero ese es el término correcto. Sí, yo sé, pero y es una enfermedad que puede ser inclusive incapacitante y que la etiología es bastante discutida. Se habla de una etiología viral y podemos ver en algunos casos y hacer el diagnóstico diferencial con otra enfermedad que se llama miastenia gravis, que es otra tetraparesia espástica tropical. Y su diferencia es que una es ascendente y la otra es descendente. Y generalmente vemos en los casos de Guillain-Barré que se pierde la fuerza muscular de manera progresiva de forma ascendente, desde las piernas hacia arriba. Y es una enfermedad que puede llegar a ser grave, que el paciente puede llegar a cuidados intensivos porque puede afectar inclusive lo que es su sistema ventilatorio. Ahora le paso al neurólogo para que entre en más detalles. Sí, el Guillain-Barré también se le conoce como la parálisis ascendente de Landry, también fue descrita así. Es una condición o una parálisis flácida donde el paciente se limita a los movimientos, comenzando generalmente en la forma más clásica de los miembros inferiores hacia arriba. Se produce, no se sabe bien la fisiopatología o la etiología, pero sí se asocian fenómenos de esto de la mimetismo molecular, un germen, una nopsa que desencadena una alteración del sistema inmune que afecta al aparato neuromuscular y entonces produce este cuadro. Un cuadro muy grave, sí, es muy grave, hay que atenderlo oportunamente y también se ven niños, sí se ven niños el Guillain-Barré. Quisiéramos que no, pero sí se ven niños esta enfermedad. En cuanto al Asperger y esto del trastorno del espectro autista, por eso que quería aclarar un poco por qué se llama trastorno del espectro autista. Es que hay un grupo de condiciones de pacientes que no todos se parecen, coinciden, pero no todos tienen las mismas características, sino es que coinciden en los tres grandes grupos. O sea, es un niño que tiene una dificultad para hablar, un ejemplo, tiene esa dificultad para comunicarse, para hablarlo mejor, más actual, para sociabilizar y para adaptarse a los cambios, al entorno, por hablarlo de manera general. Pero eso puede estar profundizado en diferentes matices. Entonces puede ser que tenga más dificultad con el lenguaje y la sociabilización que con la adaptación, o tiene más problemas de adaptación conductuales y social que inclusive que el lenguaje. Y algunos se ha visto que solamente el 75% pueden asociar la discapacidad intelectual. Hay otros grupos que no necesariamente tienen discapacidad intelectual, que es como tú decías, algunas personas que ellos desarrollan su vida, se desarrollan en áreas y son muy buenos en esa área y tienen autismo. Yo creo que otro punto importante dentro del patrón de lo que es el espectro autista es a veces ver esas conductas repetitivas que son típicas en algunos autistas, o esa fotosensibilidad, cuando vemos que cambian, por ejemplo, lo que son los colores o los ambientes de forma repentina. Hay cierta dificultad para cómo se perciben ellos mismos, cómo perciben a los demás y cómo se adaptan. Y dentro de los datos curiosos del autismo vemos que es 4 veces más frecuente en niños que en niñas,
que se ve más en padres añosos también, y que también donde hay una familia donde hay un autista hay más predisposición en términos porcentuales de ver otro autista en esa familia. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar y abrimos, se abre todo el resto del programa para sus preguntas, que estoy más que complacido de escuchar esas preguntas tan oportunas y que les sirve a todos. Así que esto es El Poder de la Tarde, martes de salud. Tenemos al doctor Peguero aquí, Peguero Peña, y el doctor Cambiaso que está con nosotros. Bueno.